El padre Ángel Peña, a lo largo de su carrera afrontó batallas directas con el enemigo y se topó con distintos casos y trampas mediante las cuales el maligno encadena a los hijos de Dios para intentar hacerlos sus esclavos. Hoy, en este episodio abordaremos la segunda parte de las trampas del enemigo. Comencemos. El espiritismo es una forma de adivinación mediante la comunicación con espíritus de difuntos con el propósito de desvelar secretos ocultos. Una de las prácticas más serias es el espiritismo a través de médiums o personas que permiten que los espíritus utilicen su voz, gestos y escritura para manifestarse y responder preguntas. Recordemos las palabras de la Biblia que prohíben la adivinación y el espiritismo: que no haya en medio de ti quien consulte a espíritus ni pregunte a los muertos. Es abominación ante Dios cualquiera que esto haga. Deuteronomio 18, versículos del 10 al 12. También se advierte: no acudan a los que evocan a los muertos. Levítico 19, versículo 26. La Iglesia enseña que no está permitido participar en reuniones espiritistas, ya sea con médiums o sin ellos, con hipnotismo o sin él, aunque aparenten ser honestas y piadosas. El espiritismo a menudo implica prácticas adivinatorias o mágicas, por lo que la Iglesia aconseja a los fieles que se mantengan alejados de él. Catecismo 2117. Algunos espiritistas utilizan medios técnicos modernos como grabadoras, radio, televisión, computadoras o teléfonos para comunicarse con los difuntos. Sin embargo, no se debe dejarse engañar, ya que usualmente son espíritus malignos los que se comunican, incluso si el espiritista comienza con una oración o adorna la sala con imágenes religiosas. Existen formas de espiritismo importadas de África a América, como la Umbanda o el Candomblé. En la Umbanda, el espíritu se manifiesta a través del cuerpo del sacerdote; en el Candomblé, lo hace en algunos de los participantes. Otros ritos espiritistas incluyen la santería, el palo mayombe y el vudú, que a menudo implican sacrificios animales e incluso humanos. El espiritismo es practicado en Haití, Brasil, Cuba y las Antillas, donde a veces se invocan diablos y se lanzan maleficios contra otros. Estos diablos o malos espíritus a veces exigen sacrificios de animales e incluso humanos, lo que ha llevado a médicos a alertar sobre los problemas de salud mental asociados con estas prácticas. Monseñor Milivoj Bolovanik afirma: según mi experiencia, he llegado a la conclusión de que todos los que han practicado el espiritismo generalmente tienen pensamientos negativos y, tarde o temprano, en momentos difíciles de la vida, piensan en suicidarse, y muchos lo hacen. En tiempos de fervor espiritista en 1855, una cuarta parte de los pacientes en el hospital de Zúrich eran espiritistas y 2/5 partes en el asilo de Gans. Los espectadores tampoco están exentos de la influencia de los malos espíritus. Después de asistir a reuniones espiritistas, muchas personas sufren graves problemas como insomnio, dolores de cabeza y cosas aún peores. El padre Gabriele Amort, fundador de la Asociación Nacional de Exorcistas Italianos, advierte que después de participar en reuniones espiritistas, incluso por diversión, muchos jóvenes ya no pueden estudiar, descansar o comer adecuadamente. Una señora afirmaba haber establecido contacto con un espíritu que inicialmente parecía benigno, dándole consejos positivos y enseñándole a rezar. Sin embargo, con el tiempo, este espíritu cambió y empezó a divulgar mensajes negativos y blasfemias. Aunque ella cortó la comunicación, las influencias maléficas ya la habían afectado profundamente. Constantemente perturbada por voces que le impedían dormir y trabajar.
El padre Pellegrino Ernetti cuenta una experiencia similar. Una persona le pidió ayuda para liberarse de un espíritu maligno que la obsesionaba. Cada noche, al apagar la luz, sentía la presencia perturbadora junto a ella, impidiéndole dormir. Todo esto se debía a su participación en una reunión espiritista. Por eso, advierte a aquellos que aún dudan sobre los peligros de comunicarse con Satanás que eviten cualquier forma de espiritismo. Otros relatos nos ilustran más sobre los riesgos. Hace algunos años, después de la muerte de mi hermana, mi depresión empeoró. Me sentía culpable y deseaba comunicarme con ella para expresarle mi amor y mis sentimientos tras su partida. Alguien me habló de un centro de psicofonía donde, supuestamente, bajo la guía de expertos, uno podía conectar con el más allá. Presentado como resultado de una investigación científica, decían haber captado una onda blanca en la radio que permitía hablar con los difuntos. Caí en la trampa y fui con mi madre al centro. En una sala con unas 25 personas, nos recibió un hombre que acogía gratuitamente a quienes deseaban contactar a sus seres queridos fallecidos. Había una enorme radio con antenas extrañas. El responsable nos pidió concentrarnos mentalmente en la persona deseada del más allá. Pronto, comenzamos a escuchar voces. Una mujer fue llamada por su nombre, era una madre que había perdido a su hijo en un accidente. La voz juvenil se identificó como el joven difunto y ambos hablaron por unos minutos. Luego nos tocó a nosotros. Una voz se presentó como mi hermana y me llamó. Saludó a mi madre y habló sobre asuntos familiares. Hice preguntas y la voz respondió. Todo duró unos 3 minutos. Después de la sesión, el responsable quería enseñarme la técnica de escritura automática. Practiqué en casa, creyendo que hablaba con mi hermana, pero con el tiempo, al enfrentar malestares inexplicables, comprendí que dialogaba con el demonio. A causa de esto, si antes estaba mal, ahora estaba peor. Sentía presencias invisibles en casa, no podía dormir ni estudiar. Me llenaba de odio hacia todos, especialmente hacia mí misma. Las visitas al psicólogo y al psiquiatra no ayudaron. Finalmente, acudí a un sacerdote exorcista y comencé a asistir a un grupo de oración, rezando el rosario con frecuencia y confesándome. Gracias a Dios, logré mejorar por completo. Ahora, 8 años después, tengo un título profesional, estoy casada y tengo 2 hijos. Cuando era joven, me involucré en el espiritismo. Aunque había sido bautizado de niño, mi familia no practicaba la fe católica y desconocía las enseñanzas de la iglesia. La enfermedad de mi madre nos llevó a buscar desesperadamente su curación, explorando todas las opciones, incluyendo el espiritismo, que es común en Brasil debido a la presencia de muchos sanadores espirituales. Sin embargo, su salud no mejoraba, ni siquiera con las prácticas espiritistas o ritos mágicos de diversas religiones. Antes de morir, mi madre me dejó un mensaje contundente: hijo mío, recuerda que estas religiones nos engañan y prometen cosas falsas. La única religión que nunca me ha decepcionado ni me ha hecho promesas vacías es la católica. Tras su fallecimiento, me sentí abrumado por ruidos inexplicables y presencias invisibles en casa, especialmente después de asistir a una sesión espiritista con amigos. Experimenté una angustia profunda y un pesimismo abrumador. Gracias a Dios y a la Virgen María, encontré paz cuando recordé las palabras de mi madre y decidí regresar a la iglesia. Empecé a asistir a misa, a rezar el rosario y a confesarme regularmente. Así recuperé la paz y la alegría perdida. Por otro lado,
Graciela relata su experiencia tras la pérdida de su esposo en 1992. Este evento la llevó de vuelta a la fe después de alejarse de la iglesia durante muchos años. Comenzó a confesarse semanalmente, a asistir a misa con frecuencia y a rezar diariamente. Un día, escuchó sobre la posibilidad de comunicarse con el más allá a través de una grabadora. Creyendo que podría contactar a su difunto esposo, comenzó a hacer grabaciones de prueba. Una noche, mientras dormía, oyó una voz en su almohada que la llamaba, Graciela, Graciela. Interpretó esto como una señal de Dios para escuchar a su esposo. Sin embargo, luego notó que al rezar, una voz en su mente interrumpía con blasfemias. Estos fenómenos la perturbaban tanto que a veces sentía como si alguien le sujetara los brazos por la noche. Tras contarle todo esto a su párroco, él le aconsejó que dejara de intentar escuchar a su esposo con la grabadora y que intensificara sus oraciones, especialmente el rezo del rosario. Gracias a esto, los fenómenos extraños desaparecieron. Andrea Gemma, obispo exorcista de Isernia, Italia, relata el caso de Lino, un joven que llegó con sus padres al principio de la Cuaresma. Lino, hijo único que vivía en el norte de Italia, mostró desde el inicio ser un caso difícil, manifestando fuerzas sobrehumanas después de haber participado en una sesión espiritista. Sus padres le mostraron al obispo una fotografía extraña en la que aparecía una figura horripilante detrás de Lino, claramente evocando la tradicional representación del diablo. Durante los exorcismos, Lino hablaba en un idioma extraño, pronunciando las palabras al revés, como Airam Negriu Be en lugar de Virgen María. Esto demostró la habilidad del demonio para infundir miedo. Los exorcismos fueron diarios durante la Cuaresma y finalmente, en la mañana del Sábado Santo, durante un nuevo exorcismo, Lino apretaba una estrella masónica y se resistía a abrir la mano. Después de incesantes oraciones, finalmente soltó el objeto y declaró, «Ahora debo marcharme». Estaba libre del demonio y ahora vive bien con su madre, manteniendo firme su fe tras el fallecimiento de su padre. En otras familias, después de asistir a reuniones espiritistas, se observan discordias, insomnio y pesadillas entre sus miembros. En un grupo espiritista llamado Amigos de los Ángeles, compuesto por unas 150 personas, recibieron un mensaje que todos aceptaron como verdadero sin cuestionarlo: muchos de ustedes están equivocados, porque no van a misa. Vayan a misa, reciban la comunión, pero no se confiesen, porque la confesión ha sido abolida hace tiempo. El padre Ernetti señala que todos obedecieron ciegamente este supuesto mensaje de un espíritu que parecía bueno, y acudieron a misa y comulgaron sin haberse confesado, incluso algunos que no se confesaban desde hacía años. Este es un ejemplo pernicioso de un mensaje engañoso que pretende ser bueno pero es tremendamente traicionero, al incitar a comulgar de manera sacrílega, sin la debida disposición y posiblemente en pecado mortal. En una ocasión, un joven estudiante de medicina, incrédulo ante una reunión espiritista, desafió al espíritu para que diera una señal de su presencia. El espíritu pidió apagar las luces y entonces se escuchó un grito tan salvaje, inhumano y poderoso que era imposible creer que proviniera de un ser humano. Este evento dejó a todos aterrorizados. El estudiante y su familia sufrieron de insomnio y pesadillas hasta que buscaron la ayuda de un sacerdote que, con una oración de liberación, alejó la influencia maléfica recibida en la sesión espiritista. Miguel Berret, en su libro Era vidente, ahora veo, relata cómo creía haber nacido con el don de la clarividencia, pero después de casarse comenzó a experimentar rumores extraños en su casa y una fuerte tendencia al suicidio.
tras visitar a un sacerdote, le aconsejaron renunciar a este don. Desde entonces, perdió completamente el supuesto don natural, lo que sugiere que no era algo genuino. Berrett aconseja una oración de renuncia para aquellos que han estado involucrados en espiritismo, magia u otros ritos mágicos. El juego de la Ouija es descrito como un juego espiritista en el que los participantes colocan sus dedos sobre una moneda o copa en un tablero con letras del alfabeto para hacer preguntas a los difuntos. Es peligroso porque los que responden son demonios que intentan engañar y dañar a quienes se acercan a ellos. Se ha documentado que muchos jóvenes, por curiosidad, sufren problemas psicológicos después de jugarlo. Una joven que participó en la Ouija con sus amigas durante su adolescencia sufrió de insomnio durante 3 años debido a una experiencia negativa que la afectó profundamente. Christopher Neal, en su libro Los exorcistas, relata un caso en el que una colegiala fue advertida por un espíritu en una sesión de Ouija de que moriría en un accidente de aviación. Después de un exorcismo, perdió el miedo y tomó un vuelo sin incidentes. Otro caso menciona a una chica judía que sufrió pesadillas sobre espíritus durante 2 años después de una sesión de Ouija, pero fue curada después de un exorcismo. Gianni, un joven italiano, aceptó asistir a sesiones espiritistas como un reto, convencido por amigos que afirmaban que los espíritus existían y se podían comunicar con ellos. Durante una sesión, Gianni, preocupado por la naturaleza de los espíritus invocados, colocó un cuadro del corazón de Jesús sobre la mesa y preguntó al espíritu si lo amaba. La respuesta perturbadora del espíritu hizo que Gianni y sus amigos tomaran conciencia del peligro y buscaran alejarse de esta práctica. Estos relatos ilustran los peligros asociados con el espiritismo y el uso de herramientas como la Ouija, resaltando las consecuencias negativas que pueden afectar profundamente a quienes participan en estas prácticas por curiosidad o desafío. Le dijeron: «Nunca más te llamaremos». Y el espíritu respondió: «Malditos, malditos seáis por siempre». Desde ese día, Gianni comenzó a sufrir graves problemas nerviosos durante varios meses y uno de sus otros 2 amigos tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico. Mientras tanto, la madre de Gianni, ajena a todo esto, un día vio un monstruo en su casa. Ella se puso a gritar. Llamaron al padre Francesco Bamonte, quien le dijo a Gianni que nunca más asistiera a sesiones espiritistas y que todos debían vivir en gracia de Dios y confesarse y comulgar frecuentemente. Todos se confesaron y comulgaron, y el sacerdote bendijo la casa. Y todo desapareció. En 1992, mientras estaba en el ejército en Caserta, me destinaron a un curso en Roma del 8 al 23 de agosto. Un día, para pasar el tiempo, 2 compañeros militares me invitaron a una sesión espiritista con la Ouija. Al regresar para cenar, encontramos un escenario desconcertante. El cartel con las letras del alfabeto y el vaso estaban en su lugar, pero muchas cosas estaban tiradas por el suelo como si alguien hubiera entrado y las hubiera derribado bruscamente. Intentamos despedir al espíritu al que habíamos llamado y dejado sin despedir antes de ir a cenar, pero dijo que no quería irse, que quería divertirse y que nadie debía salir de esa sala, advirtiendo que lamentaríamos hacerlo. Todos sentimos miedo. Le pedimos de manera amable que se marchara, pero el espíritu se negó y amenazó con consecuencias si alguien intentaba salir. Tuvimos que salir por obligación a la hora del control, pero al regresar, encontramos todo tirado en el suelo nuevamente. Entonces le preguntamos si era un alma buena, y el espíritu respondió: «De donde yo vengo, solo uno es más fuerte. Sobre mí, solo está Lucifer».
Nos dimos cuenta de que estábamos tratando con un demonio de alto rango. Después de algunas preguntas, como el espíritu se negaba a marcharse y nos amenazaba, alguien dijo, oremos. En ese momento, el vaso comenzó a girar vertiginosamente hasta que, después de hora y media, se detuvo y sentimos que se había ido. Nos sentimos aliviados, nos abrazamos, quemamos el cartón con las letras, rompimos el vaso y juramos nunca más en nuestra vida volver a hacer una sesión espiritista con la Ouija. El 24 de agosto regresé a Caserta, pero comencé a sentirme inseguro, inquieto, ansioso, no podía dormir por la noche y tenía pánico a la oscuridad. Mis familiares se alarmaron. Les conté lo sucedido. Solo después de 1 año y medio encontré la serenidad, gracias en parte a comenzar a asistir a misa y recibir los sacramentos. Agradezco a Dios y a la Iglesia por haberme ayudado y aconsejo a cualquiera que sienta la tentación de probar el espiritismo que no lo haga para evitar los sufrimientos que yo experimenté después de asistir solo un día a una sesión de Ouija. Hace unos meses, en un momento de soledad, intenté ponerme en contacto con el más allá. Una amiga me sugirió que lo hiciera a través de la escritura automática. Comencé el experimento con la Ouija. Después de 3 o 4 intentos, el vaso comenzó a moverse y así empecé mis primeros diálogos con un espíritu que creía que era bueno. Luego practiqué la escritura automática y escribí cientos de páginas. Aquel espíritu me decía cosas hermosas con palabras de amor y gradualmente me indujo a hacer ciertas cosas. Entonces, comencé a sentir miedo. Traté de detener la comunicación, pero no era libre. El espíritu me hablaba y cantaba día y noche. Experimenté dolores de estómago, de cabeza, no podía dormir. Una noche tuve una crisis de posesión que me dejó desquiciada. Aquella voz me instaba al suicidio, diciendo, suicídate para unirte a mí y todo será maravilloso. En ese momento, tuve el valor de buscar a un sacerdote, quien me hizo entender que el espíritu era un demonio. Y ahora estoy completamente libre. Hace algunos años, con un grupo de amigas, comenzamos a practicar la Ouija con una moneda y un cartón con las letras del alfabeto. Para nosotras era solo una diversión. Solo asistí un día, pero en los días siguientes empecé a experimentar un extraño nerviosismo sin motivo aparente, inestabilidad emocional, pérdida de interés en las cosas y desempeño deficiente. Caí en depresión y sentí impulsos para hacer cosas que no eran normales en mí. Era como una disociación de la personalidad, como si hubiera otra persona dentro de mí, tanto que, siendo médico, llegué a pensar que era esquizofrénica. A veces, sentía un fuerte deseo de suicidarme, por lo que tuve que dejar de trabajar por un tiempo y pedirle a mi madre que no me dejara sola, ya que sentía la tentación de arrojarme por la ventana. Un día, fui a visitar a un sacerdote y me invitó a rezar con él. Después de la oración, me sentí un poco mejor y disminuyó el impulso suicida. Me animaron a asistir a un seminario de renovación en el Espíritu Santo de la Renovación Carismática. Cuando llegué, sentí un fuerte deseo de salir corriendo, pero las personas que me acompañaban me instaron a resistir ese impulso. A los pocos minutos, caí de la silla y un espíritu maligno se manifestó en mí. Todos, junto con el sacerdote, rezaron por mi liberación, y así comenzó mi camino hacia la luz, comprendiendo que todos mis males tenían origen en esa maldita sesión de Ouija. Asistir a misa, recitar el rosario diariamente, las oraciones de liberación y la adoración eucarística frecuente me liberaron del poder del maligno y ahora soy completamente libre gracias al poder de Dios. Por todo esto,
es mejor no jugar con fuego para evitar quemarse. Más vale prevenir que lamentar. Maleficios. Los maleficios son daños causados con la intervención del demonio. Los maleficios directos son aquellos en los que se da de comer o beber cosas mezcladas con elementos para provocar daño, como sangre, porquerías o partes de animales. La eficacia no tanto depende del material utilizado, sino de la intención maléfica impresa en esos objetos mediante ritos y fórmulas. Los maleficios indirectos ocurren cuando se hacen invocaciones sobre objetos que representan a la persona a la que se desea hacer daño, como muñecos, fotos, sapos o prendas de vestir. A veces se clavan alfileres o puntas en estos objetos como un medio de transferencia para causar daños a la persona representada. Por ejemplo, clavar alfileres en la cabeza de un muñeco puede causar fuertes dolores de cabeza y en otras partes del cuerpo de la persona. Otras prácticas incluyen dejar carne fresca maleficiada enterrada para que la persona sufra enfermedades o encerrar un sapo para que muera lentamente de hambre, reflejando el deseo de que le ocurra lo mismo al individuo afectado. Estos objetos maleficiados suelen ser enterrados en la casa o propiedad de la persona que se quiere dañar. Cuando se descubren, es importante echarles agua bendita y quemarlos fuera de casa, en un lugar abierto. Las cenizas y los objetos no quemados deben ser arrojados donde fluya el agua, río, mar. Durante este proceso, se debe rezar pidiendo protección mediante la sangre de Jesús y después lavarse las manos con agua bendita. El padre Giovanni Salerno, fundador de la Congregación de los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, compartió una experiencia donde se enfrentó a maleficios que perturbaban la paz de su seminario en Ajofrín, Toledo, España, en 1993. Un exorcista de Roma identificó el lugar del terreno donde se había hecho un maleficio y encontró una muñeca clavada con alfileres y otros objetos, los cuales fueron quemados para restaurar la paz y tranquilidad. El padre Gabriele Amort relata haber bendecido a personas que sufrieron maleficios al comer o beber algo con maleficio. En estos casos, el cuerpo debe expulsar las impurezas, a veces manifestadas como saliva espumosa, papilla blanca u objetos como clavos, vidrios, muñecas de madera, hilos o grumos de sangre. La sal exorcizada también ayuda a expulsar demonios y proteger contra influencias malignas en lugares específicos. Recuerdo a un mago que utilizaba un gato para introducir maleficios dentro de las casas. El demonio puede servirse de animales para sus propósitos. Conozco a una señora que cerró su coche para hacer unas compras y, al regresar, encontró un gato negro dentro del coche, que estaba bien cerrado. ¿Cómo había entrado? Al tratar de abrir la puerta para que saliera, el gato desapareció. Son acontecimientos muy extraños provocados por el poder del demonio. Otro caso impactante es el de un joven, al que llamaremos José, que asistía a reuniones satánicas donde incluso se sacrificaban niños gitanos, comprados por 100.000 liras. Un día, su padre lo llevó para que fuera exorcizado. Estaba poseído por Abú, un demonio de odio. Odiaba especialmente a su padre, su madre y su hermano. Tenía miedo del exorcismo, entre otras cosas, porque temía que los miembros de la secta lo mataran si se alejaba de ellos. Logré liberarlo y comenzó a recitar el Padre Nuestro. Luego pidió que llamaran a su padre, a su madre y a su hermano. Antes no podía ni verlos, pero cuando los vio, los abrazó con mucho amor. Fue hermoso ver a un joven lleno de odio transformarse en alguien lleno de amor hacia su familia. Una joven que no era cristiana y estaba casada con un musulmán compartió su experiencia personal.
A los 18 años, viajaba en un autobús en Roma con su hermana. Estaba sentada cerca de una señora con largos pelos negros bajo el mentón. Se rió de la señora, pero ésta se molestó y le dijo que podría sufrir igual con esos pelos. 2 días después, a ella le crecieron esos mismos pelos bajo el mentón y persisten hasta hoy, a pesar de las visitas a médicos y tratamientos. Solicité a mi hermana, que era maga, que me enseñara algunas fórmulas mágicas que pudieran surtir efecto. Quería aprovecharme de los ingenuos que acuden a los magos en busca de ayuda. Un día, un cliente me pidió que hiciera daño a una persona para que sufriera un accidente y quedara quemada. Leí la fórmula mágica y coloqué el muñeco que hice bajo la ventana, sin más pensamientos. Pocos días después, alguien me llamó para decirme que la persona a la que había maldecido había sufrido un accidente y estaba quemada en la mitad de su cuerpo. Desde ese día, tuve miedo y me alejé de estas prácticas. Si una madre sospecha que su esposo, hijo u otro familiar está afectado por fuerzas malignas, puede hacer bendecir sus vestimentas. Si la persona no la soporta, podría ser un síntoma positivo. Otra prueba podría ser agregar agua bendita a la comida. Si la persona afectada siente que la comida está amarga y no puede comerla, podría ser otro síntoma de influencia maligna. En su libro Misión Andina con Dios, el padre Giovanni Salerno relata sus experiencias con el maligno. Recuerda especialmente a una mujer desesperada que le entregó a su hijo suplicándole que lo llevara a Europa, a Italia, para que alguien lo adoptara. Esta mujer era esclava de una maestra que era dueña de todo en el pueblo. Cuando la maestra se enteró, desató una furia contra el padre Salerno, obligando a la madre del niño a buscarlo y pedirle que devolviera al niño. El padre Salerno decidió montar a caballo y dirigirse al pueblo, que estaba en lo alto de una montaña. Cuando llegó a la entrada del pueblo, su caballo no pudo avanzar. Parecía como si tuviera una muralla invisible frente a él. Entonces, el padre Salerno bajó del caballo, rezó una oración de liberación contra el maligno y roció al caballo con agua bendita. Después de esto, el caballo pudo galopar nuevamente. El padre Salerno podría contar muchas anécdotas más sobre su enfrentamiento con el demonio. Por ejemplo, relata cómo Satanás lo atormentó con terrores y angustias que lo llevaron a enfermarse del corazón. Ninguna medicina le devolvía la serenidad hasta que, rezando constantemente a la Virgen, logró superar la situación. En un viaje entre Cotabambas y Cusco, sintió como si una fuerza misteriosa abandonara su cuerpo, recuperando vigor y alegría de vivir. En una conversación personal con el padre Salerno, él mencionó que parecía haber sido víctima de un maleficio y que la salida del demonio de su cuerpo fue una experiencia real y no solo sentimental. El padre Beppino, exorcista, comparte una experiencia ocurrida en África, específicamente en Dakar, capital de Senegal. Después de la misa dominical a las 11 de la mañana en su parroquia, una mujer desconocida se acercó con la mejilla derecha muy hinchada. Al verla, el padre Beppino le dijo que había sido objeto de un maleficio de muerte. Reunió a 3 jóvenes colaboradores para orar juntos en un lugar apartado de la misión. Después de unos minutos de oración y al ungirle con aceite exorcizado, vieron cómo la mejilla de la mujer volvía a la normalidad. La mujer, como despertando de un sueño, repetía: ¿Dónde estoy? ¿Qué me han hecho? La mujer luego contó que tenía una farmacia donde trabajaban 2 chicas con comportamientos extraños. El padre Beppino le dio agua bendita para beber y la mujer siguió sus consejos, esparciendo sal bendita y ungiendo las puertas de su casa con aceite bendito.
Durante sus oraciones, sintió dolor en un oído y al colocarse un pañuelo, salieron pequeñas conchitas y arena fina, aliviando su malestar. Desde entonces, esta mujer se volvió fiel en asistir a la misa y al grupo de oración. En otra ocasión, cuando el padre Beppino regresaba cansado a la misión de Dakar, un anciano se le acercó temeroso, sospechando que su esposa le había hecho un maleficio debido a una infección en su bajo vientre. Mientras rezaba por él, sintió salir de su vientre el sonido del kikiriki de un gallo. Continuó orando y, tras varias repeticiones del sonido, comprendió que su esposa había enterrado vivo un gallo para hacerle daño. En el nombre de Jesús, el padre Beppino rompió el maleficio y el anciano se sintió mejor. El padre Beppino destaca que no todos los maleficios son iguales. Algunos son hechos en forma de ligadura, utilizados para dañar al feto en el vientre materno y deformar partes del cuerpo. También se realizan maleficios para separar a parejas enamoradas, con consecuencias desastrosas como en el caso de una chica que se casó con el novio de su mejor amiga tras acudir a un brujo. Este matrimonio resultó en una situación horrible donde ambos vivían infelices. En muchas ocasiones, las víctimas de maleficios desconocen su situación y, al acudir a otros brujos en busca de ayuda, empeoran su situación. A veces, los brujos pueden aparentemente destruir ataduras o maleficios, temporalmente curando a los afectados, pero transfiriendo el mal a sus familiares, como esposas, hijos, padres o hermanos. Este mal puede manifestarse como pérdida de fe, continuo pecado, depresión, miedo, suicidios o accidentes. Recuerdo el caso de una monja que experimentó un maleficio, encontraba frecuentemente partículas de hostia sobre su ropa en gran número. Al principio, se asustó pensando que eran partículas consagradas. Sin embargo, les aseguré que eran producto del diablo y les aconsejé quemarlas. Este era un intento de sembrar temor y sufrimiento, pero con oración todo se normalizó. Un caso sorprendente fue el de Miguel. Llevaba consigo constantemente un equipo médico con sonda y bolsa de suero, ya que necesitaba suero las 24 horas del día. Una noche, al despertarse, se encontró con la sonda completamente anudada, volviéndola inutilizable. Esto era imposible de realizar sin retirar la aguja y la bolsa de suero, y sin que nadie entrara en la habitación. Fue otra manifestación diabólica que desapareció con la oración. En ocasiones, las personas afectadas por maleficios experimentan malos olores repentinos, dolores agudos en partes específicas del cuerpo, sensación de sofoco o presión en el cuello, e incluso manchas de sangre, a veces en forma de cruz. Pueden sentir parálisis temporal, incapacidad para moverse o hablar, y tener visiones aterradoras, especialmente durante la noche. Algunos objetos extraños pueden aparecer en almohadas o colchones utilizados por la persona afectada después de rociarlos con agua bendita o introducir imágenes sagradas como cruces, imágenes de Cristo o de la Virgen. Sin embargo, no es necesario tener un miedo excesivo, ya que todo puede resolverse con oración y, en casos más graves, con exorcismo, actuando en el nombre de Jesús. La maldición. La maldición es un acto que manifiesta el deseo de causar daño a otros, y su origen se atribuye claramente al diablo. Cuando una maldición se realiza con especial malicia y odio, especialmente si existe una relación de parentesco con la víctima, las consecuencias pueden ser terribles. En mi experiencia, he observado que los casos más graves involucran maldiciones pronunciadas por padres hacia sus hijos o por abuelos hacia sus nietos. Las maldiciones pueden robar la felicidad y tener efectos graves, especialmente cuando se pronuncian en ocasión del matrimonio.
Las consecuencias pueden manifestarse en diversas formas, como enfermedades crónicas, dificultades en el trabajo que persisten toda la vida, desgracias familiares o enfermedades en los hijos. Es importante comprender que existe una herencia espiritual negativa que se transmite de nuestros antepasados en el momento de la concepción. Si nuestros antepasados llevaron vidas llenas de malas acciones y no se arrepintieron, esa maldición espiritual puede pasar a sus hijos, ya que estamos espiritualmente conectados como los eslabones de una cadena. Los problemas espirituales se transmiten de manera similar a las enfermedades físicas. Este problema se agrava si nuestros antepasados estuvieron involucrados en prácticas de magia u ocultismo, ya que la influencia demoníaca puede manifestarse muy fuertemente en la vida de sus descendientes. El padre Beppino ha compartido experiencias en las que ha orado y bendecido a personas con la Santa Cruz, rechazando en el nombre de Jesús todo mal o influencia maléfica desde la primera hasta la cuarta generación. En algunas ocasiones, los pacientes responden de manera violenta o experimentan cambios en su voz, revelando eventos de generaciones pasadas que han tenido un impacto maligno en sus vidas, pero quedan sanados en el nombre de Jesús. No debemos olvidar las palabras de Monseñor Bolovanik, quien menciona que aquellos que han practicado ritos ocultos y mágicos a menudo enfrentan problemas morales y psicológicos, cayendo en la depresión, mostrando agresividad y sucumbiendo a diversas perversidades sexuales. Estas prácticas ocultas pueden tener consecuencias profundas y destructivas en la vida de las personas. El Dr. Koch ha realizado un estudio extenso con más de 10.000 casos relacionados con la dependencia o influencia del ocultismo y ha identificado patrones de desastres heredados que se transmiten a través de generaciones. En familias con historial de prácticas ocultas, como encantadores o hechiceros, el Dr. Koch ha observado efectos como muertes en hospitales para enfermos mentales, casos de melancolía, suicidios y accidentes fatales que se repiten de manera regular, siguiendo un modelo determinado a lo largo del tiempo. El Dr. Koch recomienda un proceso de liberación que incluye un diagnóstico preciso, renuncia a las prácticas ocultas, confesión de los pecados y su absolución, oración de consagración a Jesús y, lo más importante, un cambio total de vida con la ayuda de una comunidad amorosa que participe activamente en la palabra de Dios. La oración y la Eucaristía. El doctor enfatiza la importancia de que la persona liberada reciba a Jesús en su vida, y menciona que prefiere lograr esta liberación a través de la Eucaristía. También destaca que los espíritus malignos harán todo lo posible para evitar que la persona liberada participe en la celebración de la Eucaristía, ya que reconocen el poder redentor de este sacramento. De hecho, las brujas consideran que su mayor enemigo es la Eucaristía, y profanan este sacramento en las llamadas misas negras. El Dr. Koch ha observado que la Eucaristía puede resolver incluso los casos más difíciles relacionados con el ocultismo. En ocasiones, una simple ceremonia de Eucaristía sin oraciones adicionales ha sido suficiente para liberar a aquellos que estaban bajo el control del maligno. Este enfoque resalta la importancia de la fe, la oración y los sacramentos en la liberación de las influencias malignas y las herencias espirituales negativas transmitidas a través de generaciones. La participación activa en la vida sacramental y en la comunidad cristiana puede ser fundamental para la verdadera liberación y sanación espiritual. Si te ha impactado esta narración y deseas explorar más sobre temas espirituales y de fe, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal de YouTube para recibir más contenido inspirador y edificante. Juntos, podemos crecer en nuestra fe y encontrar la verdadera paz y liberación en Cristo. Únete a esta comunidad de búsqueda espiritual.